El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Muy bien, queridos. Bueno, el otro día, el sábado pasado, ya vamos a comenzar con la palabra, pasamos un hermoso tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Hemos disfrutado de su presencia, se pudo sentir en cada alabanza, en cada adoración, en la palabra mismo, y nos gozamos realmente de todo corazón de saber que el Señor estaba allí y que se movía en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos saben que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Porque el Señor no busca adoración, pero busca adoradores. Y cuando nosotros le adoramos de todo corazón, entonces Él se manifiesta su presencia, trae sanidad y todas las cosas pueden ocurrir. No lo vimos, al menos físicamente no lo pudimos ver, pero creíamos que estaba y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque confiamos más en su palabra que en nuestra capacidad de creer. Entonces, el Señor prometió, Él dijo, donde 2 o 3 de ustedes están congregados en mi nombre, ahí voy a estar. Yo no voy a dejar de faltarles y voy a estar ahí a como dé lugar. Y al ser humano, querido, se le complica mucho en creer en lo que no puede ver. Sobre todo cuando se trata de asuntos espirituales que escapa a cualquier otra sensación física. ¿Por qué? Porque él puede creer, el ser humano puede creer en el viento, que no lo ve, pero como lo siente, lo percibe, hay una sensación física, entonces cree. ¿Qué puede creer en la ley de la gravedad? Que no la ve, pero conoce las consecuencias si las llega a quebrantar. Pero creer en algo que te dicen sin comprobarlo por vos mismo, y ahí sí que se te complica, ¿no? Ahí se te dificulta. Creer que el Señor nos va a dar, que el Señor nos va a entregar algo grande, que el Señor nos va a bendecir, que el Señor, aunque nosotros no lo podemos ver todavía, eso puede ser un desafío muy, pero muy grande para la fe de muchos. Y no es que podemos echar culpabilidades de personas que no tengan fe, es que es natural, es algo humano. Nosotros tenemos que ver y como yo veo, creo. Y le pasó eso a un discípulo del Señor, Tomás. Tomás no podía creer en la resurrección del Maestro a pesar de la insistencia de los otros discípulos que sí lo habían visto. Y ellos creían, o sea, Tomás creía en sus discípulos, es decir, en sus compañeros, en sus amigos, pero aún así dudaba porque no lo había, y él decía, si yo no lo viere, no creeré. Y bueno, y a veces nosotros lo tomamos a Tomás, tomamos a Tomás, es como un ejemplo de incredulidad, ¿no? Este Tomás y no sé cuánto, y lo tomamos ahí como pobre. Pero en esa situación se puede dar esa misma situación en cada uno de nosotros, porque si aún no hemos tenido un encuentro con el Jesús resucitado, a veces dudamos muchas de las palabras que nos puedan decir. Y en Juan capítulo 20, del versículo 26 en adelante, dice la palabra del Señor, hablando justamente de Tomás, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, a ver dónde estoy, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Lo primero que hace el Señor cuando entra a tu casa, a un lugar, es traerte paz. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, ya lo que dijo Tomás, dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí lo reconoció y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurado es los que no vieron y creyeron. Más felices son los que no vieron y aún así creyeron. Escuchen, Tomás tuvo que ver para creer. Pero tener fe es todo lo contrario a eso, porque tener fe implica creer sin haber visto. Es más, debemos creer para poder ver lo que esperamos. Así que, de todas maneras, hacerle esta acotación a tu compañerito ahí, decirle, tú no tienes que ver para creer, sino creer para ver. Eso es, decirle de nuevo, tú no tienes que ver para creer, sino creer para ver. Ahora, Jesús espera que nosotros creamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Él espera que creamos lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros alcanzamos la vida eterna y preparamos nuestra fe para aquello de lo que seremos testigos. Digan conmigo, testigos. Otra vez, testigos. Entonces,
En la palabra, nosotros leemos que Jesús le dijo a los discípulos que iban a recibir poder. ¿Se acuerdan del capítulo 1 del verso 8 de Hechos? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, por la fe, el Espíritu Santo va a operar a través nuestro y van a ocurrir milagros de los que podremos testificar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hay una diferencia entre ser creyentes y ser testigos, porque las dos situaciones, cualquiera de ellas, implican fe, pero en diferente nivel. ¿Ah? En diferente nivel. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros llegar a ser testigos de lo que va a ocurrir si no creemos. Eso es bien sencillo. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra fe? La base de nuestra fe es lo que está escrito en la palabra, que es lo que nos promete que nosotros vamos a ser testigos de grandes prodigios. Y ahí nos basamos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos quieren ver las grandes cosas que Dios va a hacer? ¿Cuántos quieren ver eso? Amén. Yo también lo quiero ver. Decirle, yo también lo quiero ver. Yo también lo quiero ver. Eso. Dios quiere que caminemos por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos, queridos, pueden engañarnos. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, si nosotros vemos un vaso con un líquido oscuro, medio ahí, que está medio en tiniebla, nosotros podemos pensar que es coca o que es café. Pero ¿qué es lo que tenés que hacer para realmente saber? Tenés que probarlo o tenés que olerlo. Así muchas veces necesitamos más de uno de nuestros 5 sentidos para conocer la realidad. Y la fe es como otro de nuestros sentidos. Hebreos 11:1, que es muy conocido pasaje, pero también lo conocemos de memoria, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ah? La certeza de lo que se espera, estoy seguro que lo que espero va a venir, la convicción, es decir, estoy convencido que lo que no veo lo voy a ver. Y la palabra dice que por la fe creemos que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces todo lo creado surgió de la palabra de Dios cuando no existía nada. ¿Estamos entendiendo así? Bueno, entonces, así que nadie puede decir, escucha bien, nadie puede decir que vive por fe si no cree lo que no ve. Te lo digo de nuevo. Nadie puede decir que vive por fe si no cree lo que no ve. Entonces, es necesario que estemos convencidos de que la fe está íntimamente ligada a lo que se dice, porque dice la Escritura que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Ah? Entonces, prácticamente la fe debe estar conectada con la boca. La fe tiene que estar conectada con la lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si confesamos lo que creemos, lo que confesamos será hecho. Entonces, está tan ligada la lengua con la fe que lo podés decir de cualquier manera que el resultado va a ser el mismo. O sea, si confesamos lo que creemos o si creemos lo que confesamos, digamos la propiedad conmutativa de la fe. Porque el resultado son resultados. ¿Me está entendiendo? Nosotros no podemos decir que creemos, pero luego ser tímidos y tener miedo y no confesar lo que decimos creer. Tenemos que hablar de lo que estamos creyendo. Y a Dios le complace eso, porque dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Entonces, debemos hablar con fe de lo que no tenemos, pero tendremos. Tenemos que hablar con fe de lo que no hemos logrado, pero que lograremos. Nosotros estamos creyendo que Dios nos va a entregar un lugar donde va a posar la presencia del Señor, donde va a ser para el reino. Lo creímos y lo estamos confesando. ¿tá? Y al igual que David y que los reyes conquistaban de ciudad en ciudad, también le estamos declarando en fe que no va a ser lo único que vamos a conquistar, sino que va a ser lo primero de mucho. Eso va a ser así. Entonces esto puede ser un primer paso, una primera ciudad, un Jericó. Las murallas se van a derribar. Nosotros creemos. Quizás la estrategia es irrisoria, pero para Dios lo que vale es la obediencia. Así que tengamos palabras de fe, querido. Acá, en nuestro pensamiento, en nuestra cabecita, pero también en nuestra boca. ¿Para qué? Para poder imaginar lo que soñamos, no solo lo que necesitamos. ¿Ah? Si vos querés dejar de afanarte por tus necesidades, porque normalmente las necesidades nos afanan, nos afligen, nos preocupan, entonces te recomiendo que pienses en un sueño grande de parte del Señor y enfócate en lograrlo. Ahora, eso no significa que las dificultades van a desaparecer, ¿no? No. Pero cuando te concentras en objetivos más altos, lo urgente pasa a segundo lugar. Lo urgente va a ser más fácil de alcanzar. Pero todos sí o sí apuntamos a algo, o no, todos anhelamos algo en la vida. Pero la palabra nos recomienda que no seamos escasos. El Señor nos ha hablado muchas veces
nosotros como iglesia, como tiempo de la gloria de Dios, no debemos pensar escasamente, no debemos andar en chiquitaje, no debemos andar en menudencias, tenemos que pensar en cosas grandes. Escúchame, si querés pegarle a la luna, debes apuntar a las estrellas. Dile a tu compañero ahí, si querés pegarle a la luna, debes apuntar a las estrellas. Ahora, si le apuntás a las estrellas, tal vez con suerte, según la fe, le pegás a la bombita de tu casa. Pero ¿qué te cuesta apuntar un poco más alto si de todas maneras tenés que apuntar a algo? Todos nosotros estamos apuntando a algo. Ahora, te puedo asegurar que es mucho más fácil soportar la adversidad y salir adelante cuando se tiene un sueño, ¿verdad? Cuando se tiene algo por qué luchar para hacerlo realidad. Entonces, pedirle a Dios eso, ¿verdad? Pedirle a Dios que puedas tener esa fe de creer que lo que viene es mejor, porque dice la Escritura que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Y qué es lo que nos guía a nosotros en el caminar diario con nuestro Señor? Nuestra guía es la fe. Digan, nuestra guía es la fe. Nuestra guía es la fe, dice en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7, dice que por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, no por vista. Andamos, es decir, caminamos. Necesitamos caminar por fe, no por lo que las circunstancias nos muestran, no por las cosas que estamos viendo. Hace algún tiempo, yo les comentaba, hace algunos tiempo atrás, que hubo un documental, mostraron a una persona que hacía deslizamiento en la nieve, snowboarding o algo así, y dice que andaba haciendo algo muy difícil de hacer en la nieve, pero lo más impresionante, aparte de la coordinación que tenía esa persona, lo más impresionante es que era ciego. Y yo decía, ¿qué no haría este tipo? ¿Qué no haría este muchacho si pudiera ver? Imagínate que siendo ciego, las cosas que hacía impresionante. Y esos son los ejemplos de coraje, son los ejemplos de determinación, los que me motivan y que deberían motivarte a ti a alcanzar metas altas, que normalmente no tenemos una limitación como esa. La pregunta es, ¿qué harías tú si puedes ver? Miralo a tu compañero así y le dice, ¿qué harías tú si puedes ver? ¿Qué harías tú que puedes ver? Entonces, también en otra oportunidad vi en un programa de televisión un joven ciego que tenía un sueño, raro el sueño que tenía, escalar montañas. Es decir, sentir la sensación de ir avanzando a las alturas, porque no podía ver, lo único que podía sentir era la sensación de avanzar a las alturas. 17 años. Él y su padre decidieron hacerlo. Impresionante ver cómo el hijo, siguiendo las instrucciones del padre, que lo guiaba paso a paso, logró su cometido. Siendo ciego, capaz de escalar montañas nevadas. Impresionante. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos ciegos ante las circunstancias, situaciones que nosotros no podemos ver y de esta como salgo, pero escuchamos la voz de Dios que nos guía paso a paso y podemos llegar a escalar montañas nevadas, a lograr el cometido? Pero estos testimonios, queridos, yo les voy a ser sincero, porque de alguna manera me hicieron pensar si acaso nuestra abundancia de recursos, ¿no sería eso el estorbo para nuestra fe? Porque viste que las personas que les falta algo tienen una fe impresionante para lograr cosas que nosotros, no teniendo ese problema, no lo logramos. ¿No será que la abundancia de recursos se transforma en nosotros en un estorbo para nuestra fe? No debería ser así. Si algún momento, por eso te digo que si en algún momento viene la escasez a tu vida, dale gracias a Dios, porque quizás ese problema se puede convertir en tu mayor oportunidad para realizar los sueños que anhelás. Los momentos difíciles, sean económicos, momentos difíciles matrimoniales, momentos dificultosos en la familia, en el área laboral o aún en el área ministerial, te puede llegar, no estamos libres de eso. Te pueden tocar, pero no son momentos de buscar culpables de tu situación, de buscar quejarse de la falta de misericordia de los hermanos que no me ayudaron en mi aflicción. No, porque estos son momentos propicios para el accionar de Dios. Momentos propicios para que Dios accione, actúe y sea glorificado. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños, o como ese niño que ya tenía sus 17 años, pero al no ver, era como un niño que tenía que obedecer ciegamente, ciegamente, valga la redundancia, a su padre para poder llegar a cumplir sus sueños. Entonces, ¿sabes qué? Una de las virtudes que tienen los gurises, los niños, es que son insistentes. Hoy hablábamos, al principio no me acuerdo que me dijo, David creo que fue, y bueno, insistimos, pero pudimos conectarlo. Muy bien. Escuchá, todos nosotros sabemos, si tenemos gurises chicos, que si le prometemos algo a nuestro gurí, a nuestro niño, a nuestra niña, te puedo asegurar que no te va a dejar en paz hasta que se lo entregues. Porque ellos lo quieren todo para hoy. No saben esperar la fecha.
Eso insisten en preguntar, ¿cuándo llegamos? Te estás yendo para la terma de Daimán a 500 kilómetros de acá y vas por los accesos allí, ya te preguntan, ¿falta mucho? No quieren ya, todas las cosas ahora. Conmigo, tengo que ser como niño. Ahora eso quiere decir que yo tengo que estar persuadiendo a Dios de que me dé todo ahora. Bueno, no necesariamente, pero con nosotros, los que somos niños, queremos las cosas para hoy. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podés ser como un niño que le pide a su padre si él es real y además es generoso? Pero tenés que pedirle con fe, creyendo que lo que pedís vas a recibir. Jesús nos enseñó a orar y ¿qué dijo? Padre nuestro, el pan diario o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso quiere decir, Dios, que es nuestro Padre, nosotros podemos pedirle que nos dé ahora lo que podríamos recibir durante mucho tiempo. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que aprender a pedir con fe, a pedir convencidos de que nuestro papito quiere bendecirnos. Decirle, tu papá te quiere bendecir. Es el anhelo del Señor. Decir, pero ¿cuándo? No. Él te quiere bendecir, pero todo depende también de cuánto nosotros creemos de las cosas que no estamos viendo. A veces en medio del afán, nosotros nos olvidamos que papito nos pertenece y que nosotros le pertenecemos a él. Como que nos olvidamos de que tenemos que tener esa relación tan íntima y tan linda de poder saber en creer de que Él va a abastecer todas nuestras necesidades. Pero yo tengo que soñar con fe. Así que te digo, soñá con fe, con tus sentidos puestos en sus promesas, porque la fe viene por el oír, no por el ver. Digan conmigo, fe por el oír, no por ver. Ahí está. En Mateo capítulo 9 y el versículo 27 y 29, dice la palabra del Señor. Escucha bien. Pasando Jesús por allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a casa, vinieron a él los ciegos. Mira lo que dice acá. Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí. Sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Y vos lees este pasaje de los ciegos y te preguntás, ¿y cómo hicieron para seguirlo si no veían? Y a mí como que me da cierta vergüenza ajena de saber que ellos, siendo ciegos, lo siguieran y nosotros muchas veces podemos ver, no lo hacemos. O a veces no lo hacemos. Como que no, y como que me da cierta vergüenza, ¿no? De ver esto así tan impresionante y de que ellos pudieron incrementar la fe por el oír y no por ver. ¿Ah? Entonces, Jesús sabía que ellos tenían fe. ¿Por qué? Y porque lo siguieron sin verlo. Lo siguieron sin verlo. Más bienaventurado aquel que cree sin ver. Así que ver era lo único que le faltaba a los ciegos. Y recibieron lo que necesitaban. Si no necesitaran la vista para tener éxito en lograr lo que querían, escúchame, ¿cuánto más habrían logrado a partir de recibir su milagro? Yo no sé lo que habrán hecho esos muchachos. Impresionante. Ellos demostraron su fe con hechos, demostraron su fe con acciones, tal como deberíamos hacer nosotros. ¿Ah? Caminar, digan conmigo, caminar por fe y no por vista. Caminar por fe y no por vista. ¿Qué significa? Recibir tu sueldo con gusto a poco muchas veces y decirle al Señor, Señor, humanamente sé que este dinero no me alcanza, pero yo tengo fe en que tú vas a proveer y que no me va a faltar nada. ¿Cuántos dicen amén ahí? Entonces, cuando haces eso, tu vida comienza a cambiar, por supuesto, porque tomás una decisión en fe y vas a estar en camino a ver grandes prodigios. En Marcos 5, capítulo 5, 27 a 29, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Ah? En 7.3 dice, Lucas 7.3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, es que los dos están oyendo hablar de Jesús, le envió unos ancianos, dice, de los judíos, y le rogaron que viniese y que sanase al siervo. Y esto es la mujer del flujo de sangre y es también el centurión. Los dos se acercaron a Jesús y recibieron lo que buscaron. ¿Por qué? Porque escucharon sobre él y lo buscaron. Entonces, atente acá. Tenemos que mantener nosotros muy atentos, mantenernos a escuchar su voz para que nuestra fe crezca y nos lleve a obtener sus promesas. ¿Ya? Hoy quizás no, hoy, en este mismo momento, estás escuchando la voz del Señor Jesús, estás escuchando hablar de Jesús y te llenas de fe, pero eso de nada sirve si no lo buscas. ¿Ah?
Así que decirle ahí a tu compañero, si creíste en él, anda a buscarlo. Si creíste en él, anda a buscarlo. Hay cosas que provocan tu avance en fe y puede haber el fruto. Y esto para terminar quiero leerte algo en Primera de Samuel, porque hay fruto en la fe. Digan, el fruto de mi fe, el fruto de mi fe. Primera de Samuel, capítulo 1, dos versículos, 17 y 18. Acá está hablando de Ana. Elí dice, respondió y dijo, le respondió a Ana, ¿no? Le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué cuenta la historia acá? Ana es la madre del profeta Samuel. Ella sufría y sufría muchísimo porque una mujer siendo estéril en aquellos tiempos era horrible. Y ella era estéril, así que ¿qué es lo que hizo? Un voto con el Señor y le prometió que el hijo que le naciera iba a ser entregado a él, se lo iba a dedicar a él. Y entonces el Señor, ¿qué más? O sea, todo lo que nosotros le pedimos a Dios y lo queremos dedicar a él, siempre lo vamos a tener. Entonces, Elí, ahí acabamos de leer, se le acercó y le dijo que fuera en paz. Bueno, primero le creyó que estaba borracha y eso por el clamor de ella, ¿no? Pero después que le dijo, no, yo estoy así, así por esta razón, le dijo Elí, cuando se le acerca, anda en paz y recibí lo que habías pedido, lo que pediste. Y así que ella hizo acá tres cosas muy importantes que nos enseñan muchísimo sobre nuestra actitud de fe correcta. Primero, dice la palabra, que tomó su camino. ¿Ah? Ahí dice la escritura, tomó su camino. ¿Qué significa eso? Que la desesperación la había desviado. Muchas veces, queridos, cuando estamos en momentos desesperados, situaciones, adversidades, nos desviamos del camino. Pero al escuchar lo que le dijeron a ella y al escuchar lo que el Señor te está diciendo a ti, dice que ella se levantó y avanzó. Así que tú tienes que levantarte y avanzar porque estás escuchando lo que Dios te está diciendo. Cuando tienes fe, retomas el camino por donde ibas, regresas a continuar lo que dejaste por depresión y por desánimo. Así que su palabra te dice, levántate y camina. Es como aquel que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Decirle a tu compañero ahí, su palabra te dice, levántate y camina. Ahí está. Entonces, no te desvíes más. Avanzá por el camino correcto hasta lograr lo que tu fe ha puesto por delante. Eso en primer lugar. Dice que en segundo lugar ella comió, digan, comió. Es decir, recuperó el deseo de vivir. Cuando fracasamos en algo, sentimos que no queremos vivir más. Por eso hay personas que se suicidan al perder lo que veían como su razón de existir. Pero nuestra razón de existir siempre debe ser el Señor y Él no nos falla. Así que frente a los problemas, el Señor. Frente a las adversidades, el Señor. Frente a victorias, el Señor. Frente a desafíos, el Señor. Nuestra razón para vivir debe ser amarlo y servirlo. Lo dicen amén ahí. Entonces, si tenemos nosotros la fe puesta en Él, el autor y consumador de nuestra fe, dice, nada nos va a quitar el deseo de seguir adelante. ¿Por qué? Porque vamos a vivir por lo que Él nos ha prometido, no por lo que ven nuestros ojos. Es decir, andaremos por fe y no por vista. Ana lo hizo. Porque ya salió del templo, dice que tuvo una fe tremenda en que la palabra de Elí se iba a cumplir, que la palabra de Elí era cierta, aunque todavía ni siquiera había estado con su esposo, ni ahí que estaba embarazada, pero le creyó. Y tercero, queridos, dice que Ana ya no estaba triste. ¿Por qué? Porque la fe, queridos, le devolvió el optimismo. Digan conmigo, la fe me devuelve el optimismo. Incluso antes de ver los resultados finales, porque evidentemente la fe la certeza de lo que se espera. No había visto los resultados ni ahí, pero realmente ella creyó y le devolvió el optimismo. Llorar, queridos, muchas veces nos ayuda a deshogarnos. Está bien, si Dios lo puso ahí, lo podemos hacer, pero ningún problema se resuelve llorando por los rincones. Ningún problema se resuelve con llanto. Nosotros debemos tener la fe para soportar los problemas, pero también para salir de los problemas, que es muy diferente. Entonces, decir ahí, correr para ganar, no solo para terminar la carrera. Eso, ahí está. Correr para ganar. La escritura dice que es como si hay un premio solo, vamos a darle de punta porque yo tengo que ganar. Tenemos que correr para ganar, no solamente para terminar la carrera. Así que, de nuevo, tus metas deben ser ambiciosas. ¿Para qué? Para que te sustente, para que te sostengan, para que provoque, que alcances más de lo que el mundo pueda imaginar. Porque con fe también aprendes
a dominar tus emociones. Cuando Ana creyó, pudo cambiar la tristeza por alegría, su lamento en baile. ¿Ah? ¿Por qué? Porque creyó en lo que iba a venir. Entonces, cuando crees que vas a recibir lo que anhelás, retomás tu camino, cobra sentido en tu vida y tus emociones cambian para bien. ¿Ah? Cambian para bien. Eso provoca dentro tuyo un cambio de actitud. Tus pensamientos mejoran. Y eso te permite, por supuesto, alcanzar resultados impresionantes, resultados increíbles. La pregunta es, ¿estás viendo cómo está todo relacionado y cómo se fundamenta en la fe que crece por escuchar sus palabras? Por eso es necesario esto. Por eso es necesario conectarse. Por eso es necesario ir a congregarse. Por eso es tan importante escuchar palabra de aliento diariamente, porque si tú no comes un día te sientes mal, pero si no comes 2, 3, 4, te debilitas de tal manera que hasta podés ocasionar muerte. Y necesitamos el agua también del espíritu. Necesitamos alimentarnos. Dios puede consolarte si lloras ante un problema, claro que sí, pero para arreglar la situación tenés que soñar en grande, levantarte, seguir tu camino, recuperar el sentido de vivir y mejorar tu actitud al hacer de lado a las emociones negativas. Ese es un proceso de fe que te va a conducir al éxito. ¿Ah? Eso te lo puedo asegurar. Entonces, para terminar, queridos, yo te digo y te recomiendo de parte del Señor que le pidas a Él que incremente tu medida de fe. ¿Por qué? Porque tenés sueños por lograr y porque tenés milagros que testificar. Entonces, asegurale al Señor que vas a seguir el camino que te ha trazado, que vas a ser fiel, vas a ser obediente, que vas a recuperar el sentido de tu vida y que vas a cambiar tus emociones para bien. Entonces, ¿cuántos de ustedes pueden decir conmigo, gracias papá por enseñarnos a vivir con fe? ¿Está bien? Gracias papá. Decí conmigo una vez más, gracias papá por enseñarme a vivir con fe. ¿Ah? Entonces, de eso se trata. La fe es lo que para nosotros es el alimento, lo que para nosotros es el sentido de vivir, porque dice que nosotros vivimos de estar a la sombra del Omnipotente, pero para estar agradecido y para estar bajo esa sombra, nosotros tenemos que confiar tanto en Él, de tal manera que, como dice la Escritura, nosotros no dudamos en nada de que Él puede darnos todo lo que necesitamos. Y es más, no solo lo que necesitamos, sino lo que anhelamos. Pero siempre y cuando anhelemos cosas que son de acuerdo a su voluntad. No es cuestión de anhelar cualquier cosa tampoco, ¿ah? Porque no vas a estar pidiendo para pecar, porque me anhelo y porque me gusta, no, sino realmente lo que a Dios le agrada. ¿Ah? Todos, queridos, todos aquí, de una u otra manera, metimos la pata. Todos de una u otra manera pecamos. Todos de una u otra manera erramos el blanco. Eso significa pecar. ¿Por qué razón? Porque nuestra humanidad es así. ¿Dios nos condena? No. Él dice, yo no vine para condenar, sino para salvar. El problema es que si continuamos en esa, entonces eso se llama hábito de pecado y ahí es donde se te complica el partido, porque ya te habituás a y luego ya todo lo que hagas no te va a interesar lo que Dios opine acerca de. Y ahí se te complica el partido. Entonces, pero teniendo fe en que el Señor es tan misericordioso en que nos abraza cuando venimos arrepentidos genuinamente, wow, eso es lo más lindo que puede acontecer. Vivimos en libertad, vivimos, no vivimos esclavos del pecado y de los pensamientos acusatorios que nos quieren decir, porque voy, ¿ok? Nosotros los hombres somos los que muchas veces, pero Dios te abraza, querido. Dios te ama, pero tienes que tener fe. Confía en que el sueño que Dios te puso, Él te va a ayudar a cumplirlo, pero tienes que creer, porque las decisiones que vas a tomar en fe siempre van a ser respaldadas por Él. ¿Ok? Así que te invito a que inclines tu rostro allí, vamos a estar orando un segundo para soltar esta unción. Gracias, papito, en esta hora. Bendigo a cada uno de los hijos que se han conectado. Gracias por ellos, Señor, que están escuchando la palabra atentamente y creyendo que esta palabra ha venido del cielo, fluye a través de tu siervo y llega al corazón de tus hijos. Señor, aquel que crea va a recibir, por supuesto, los beneficios de la fe. Impresionante, Señor. Gracias porque tú no nos has llamado a andar por vista, sino que tenemos que caminar por fe. Mas el justo por la fe vivirá fe, creyendo que el Señor lo puede hacer y obrando en consecuencia. Como estos siervos lo hicieron, Señor, creyeron, buscaron al Señor y accionaron.
fueron y tocaron el manto, fueron y lo llamaron, le dijeron, ven a mi casa, entra a mi casa, sana a mi discípulo, sana a mi siervo. Señor, que nosotros también, en la situación que estemos pasando, que podamos buscarte en fe, llamarte a que acudas a nuestra necesidad y la suplas. Sabemos, Señor, que tú eres un Padre amoroso y que lo harás. Cada uno de tus hijos lo que necesitan lo reciben por medio de la fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, queridos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Como no lo escucho, levántenme la manito ahí. Amén. Ok. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.